¿Mm? Y, visualizar cuáles son carburos cíclicos y cuáles son carburos aromáticos. ¿Mm? La química orgánica está basada en el carbono. ¿Ah? Y todos los compuestos relacionados con el carbono, excepto el CO2 y los carbonatos. Porque por ejemplo, un carbonato sodio pertenece al área de la química inorgánica. ¿Mm? Con esas excepciones, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta cosa? Resulta que la base elemental de las moléculas orgánicas, ¿qué pasa? Que tiene el átomo de carbono es de gran estabilidad y tiene una baja tendencia a ganar o perder electrones. ¿Mm? Entonces, aquí está el átomo de carbono central y está rodeado ¿cierto? Por 4 hidrógenos en este caso. Aquí hay un par de electrones. Ese lado significa electrones compartidos. Aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, ¿cierto? ¿Ya? Y la otra característica que tienen que están estos ángulos que rodean la molécula en este caso, este es el metano, es de un ángulo que tiene 109,5 grados. ¿Mm? Miren, aquí acá es un poquito, es cierto, 90 sería así ángulo recto, por lo tanto un poquito más abierto, se ha detectado que tiene un ángulo de 109,5 grados. ¿Mm? Y la configuración electrónica que tiene es esa, 1s2, 2s2, 2p2. O sea, en el último orbital hay 2 electrones que aporta este átomo de carbono. O sea, atiende la regla del octeto, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Entonces, se consigue la tetravalencia, ¿ah? O sea, podría ser así también, un 2p3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están habiendo unos saltos de electrones. ¿Mm? Entonces, eso se llama una hibridación. ¿Sí? Los electrones están saltando de un orbital a otro. ¿Mm? Entonces, por eso a veces se consigue el 1s2, 2s1, y este electrón de aquí pasa para acá, para el orbital P. ¿Mm? ¿Recuerdan? El S, el P, después el D, el F, etc. Entonces, saltan así un electrón a otro, entonces ese electrón queda en la otra capa. Entonces, por eso se dice que está hibridando, o sea, el electrón está saltando de un lado a otro, de una capa a otra. ¿Mm? ¿Entienden la idea? Y ya. Después tenemos, a ver si lo podemos agrandar un poquito esto. Ahí un poquito. En el caso de la hibridación, la configuración SP3, ¿ven bien aquí o no, chiquillo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Esta es una hibridación SP3. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, ¿cierto? Está aportando una carga positiva. ¿Ah? Entonces, se fijan aquí, está compartiendo los electrones. 2, 4, 6, 8. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, esto es en el caso del metano. ¿Mm? Hay 4 hidrógenos que rodean la molécula de carbono. Entonces se dice que tiene una hibridación sp3. Ahí. No, estamos acá. Y en el caso de... y al tener... Esto es importante. Esto lo tienen que saber. La configuración SP3 está asociada a los enlaces simples.
¿Mm? O sea, el carbono va a ser carbono, guión, 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 y 4 hidrógeno. Entonces va a ser una rayita nomás. Una rayita significa enlace simple. Y una rayita significa que hay 2 electrones que están siendo compartidos. ¿Mm? Y la configuración que tiene el enlace simple es sp3. ¿Ya? Pues en la prueba pueden poner una molécula larga, sí, con doble, triple enlace. Entonces les van a preguntar, ¿cuántas configuraciones sp3 tiene esta molécula? Y lo único que tienen que hacer ustedes es contar los enlaces simples. ¿Mm? De la misma forma, la configuración SP2, la configuración enlace doble son 2 rayitas, 1, 2. Por ejemplo, carbono, siempre carbono, 2 rayitas, carbono. Entonces, esa configuración es SP2. ¿Ah? Y está asociado a un doble enlace. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, lo que se llama va un enlace un enlace pi. Un enlace pi 1, 2. Y la configuración SP, que es enlace triple, o sea, hay 3 tipos de enlace. Van a tener 3 enlaces que se llaman 2 enlaces pi, ¿se fijan? S y S, y un enlace sigma, que se llama. Aquí esto se lo tienen que, por un lado, entender y recordarlo. ¿Ah? Pero lo que más les pueden preguntar es respecto a los enlaces, la configuración SP3, SP2. ¿Mm? ¿Ya? Y el doble enlace está asociado al enlace pi. Ahí hay un pi y ahí hay un pi. ¿Ah? Y un enlace sigma. Ese es sigma. ¿Mm? Acá vamos a tener el enlace triple, vamos a tener un enlace sigma y 2 enlaces pi. Uno aquí, uno acá. Un enlace sigma y un enlace pi. Esa es la diferencia que hay. O sea, resumiendo, el triple va a tener 2 sigmas, un enlace sigma y uno pi. Y además va a tener otro enlace pi, o sea, va a tener 2 pi, 1, 2 y un enlace sigma. ¿Se fijan? 2 pi y un enlace sigma. El triple. Ahí serían los 3. 2 pi y un sigma. Y el doble enlace va a tener 2 pi y un sigma. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? Está un poco enredado. 1, 2. 2 pi. Aquí hay 2 pi. 1, 2 pi. Hay 1 pi, 2 pi, 3 pi y un sigma. O sea, ya. Ahí está. El enlace triple tiene 3 pi. Tiene 1, tiene 2, tiene 3 pi y un sigma. Ahí está. 3 pi y un sigma tiene enlace el triple. ¿Ya? Y el doble tiene 2 pi
y un sigma. Ahí está. Eso tiene que, apréndanse eso, el sp3, tipo de enlace que es, ¿ya? La configuración sp2 y el sp. Esos son los tres tipos de enlaces que hay en las moléculas simples o de enlace simple, doble o triple en una molécula orgánica. ¿Mm? Eso. Profe, ¿Sí? en el enlace triple no son 2pi y un sigma, es que así yo lo tenía anotado antes, ¿Cómo lo tiene? como 2pi y un sigma, y eso es el triple enlace. ¿El triple enlace? Sí. 2pi, a ver, espérame. Tiene acá un pi. O sea, sí, serían 2pi y un sigma. ¿Ah? Lo que Ya. pasa es que aquí lo estamos mirando el que aporta ese electrón y el que aporta acá. ¿Ah? Ya, profe. Ya, uno aquí y acá. Claro, podría tomarse así que tiene dos sigma y un pi. ¿Mm? Sí, con eso se puede tomar así. 2 sigma y un pi. Ya. ¿Preguntas, consultas? Como les digo, esto es un poquito denso la materia y hay que ocupar un poquito de memoria para acordarse de esto. Pero estos son los tres casos. ¿Ya? Acuérdense, el sp3, P3 significa que hay un enlace simple. sp2 es un enlace doble y el sp solito es enlace triple. A ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Cierto? Las moléculas, todas las moléculas, las orgánicas más simples están constituidas de carbono e hidrógeno. Es decir, nosotros, ¿cierto? Estamos compuestos de carbono e hidrógeno, en general. Todas las moléculas, nosotros somos carbono e hidrógeno. Por eso cuando nos queman o nos cremen, vamos a quedar convertidos en un montón así de, el que se quiera quemar, en un montón de ceniza nomás. ¿Ah? Carbono e hidrógeno. Y en las moléculas también, de acuerdo a cómo estén constituidos esos carbonos, como se ordenen, van a estar hechos de compuestos, va a corresponder a compuestos alifáticos, es decir, que son lineales, de cadena abierta, que son alicíclicos, que pueden tener ciclos, pero sin anillos, por ejemplo, ciclopentano, moléculas, por ejemplo, que tengan una forma de un cuadradito, que se escriben como un cuadrado o se escriben como un triángulo. A eso se refiere alicíclicos. ¿Ah? Y los aromáticos se refieren a aquellos que tienen un anillo, ¿cierto? O electrones resonando en su interior. ¿Ah? En el caso como el benceno. ¿Ah? O sea, por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos asociar los compuestos aromáticos? Cuando uno siente olor a vainilla, ¿ah? Todos hemos tomado alguna vez helado de vainilla. Tiene un olorcito, un aroma. O la misma vainilla en un café, o sea, pero en una leche con vainilla, tiene un olor, un olorcito agradable. Y ese olor agradable se refiere, está indicando que hay una molécula que tiene anillos en su estructura. Anillo en forma de, que tiene anillo y tiene un círculo al medio, que eso corresponde al benceno. Todas las compuestas, generalmente los compuestos aromáticos son anillos. El olor a canela, el olor el olor de la manzana, por ejemplo. Todos son compuestos aromáticos. ¿Ah? Y que en la industria se pueden sintetizar. Se sintetizan y se obtienen tienen las mismas características. Por eso lo ocupan para endulzar, para darle sabor a las bebidas, a los helados. Todo eso es químico.
Entonces, aquí tenemos una forma, por eso se dice que son lineales. Por ejemplo, aquí está la molécula del carbono, o sea, perdón, del metano. ¿Cierto? Está el carbono aquí y está rodeado por sus 4 átomos de hidrógeno. El etano, metano, tiene 2 carbonos y tiene 3 moléculas de hidrógeno. ¿Ah? No puede tener más. Tendría que botar una y entrar otro elemento aquí. Pero en este caso tiene 3 hidrógenos acá, 3 hidrógenos acá. Y si ustedes cuentan, la molécula tiene 8 pares por donde lo miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Tienden al octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este se cuenta como 2. Este como 2, como 2, como 2. Porque están compartiendo electrones ahí. Y acá tenemos el propano. El propano significa que tiene 3 carbonos. Mitad, 1, 2, 3. Y con sus 3 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. Siempre cuenten 4. 1, 2, 3, 4. Acá pueden ingresar solamente 2 hidrógenos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque van a contar 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Por eso es 1, 2. 1, 2, 4, 6, 8. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. El otro está compartiendo acá. Acá igual. Cuenta para otro lado. 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Por eso aquí son 2 hidrógenos. No. Y acá los otros 3. El propano. Estas son moléculas de cadena abierta. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profesor. profe. ¿Ya? Ya. Entonces, ve, acá que tenemos las moléculas orgánicas siempre, ¿cierto? Están constituidas por carbono y hidrógeno. Ya. Y hablamos que están los compuestos alifáticos de cadena abierta, ¿cierto? También pueden ser alicíclicos y los otros son los aromáticos. Y hay un caso de los compuestos, ese es lo que les decía, los compuestos alicíclicos, ¿cierto? ¿Cierto? Son ciclos, que puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado o un pentágono. ¿Se fijan? Tiene 5 lados. También pueden ser 6. Puede ser un hexágono. Entonces, ahí. Por ejemplo, el caso del ciclo propano. ¿Te fijan? Es así, ahí hay un carbono, que es ese, acá hay otro carbono, que es ese, y ese está acá. O sea, hacen un ciclo, una figura geométrica en forma de triángulo. ¿Se fijan? Entonces, ustedes también hay que contar 4 para todos lados. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? O sea, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2. Aquí hay 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Un hidrógeno, 2 hidrógenos. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, un hidrógeno, 2 hidrógenos. ¿Se fijan? Siempre tiene que haber 4. Acá tenemos el cicloglutano, que es una estructura como un cuadrado. Es un cuadrado. Tiene un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. ¿Cierto? Y por ende tiene que tener, en este caso tiene hidrógeno. Tiene 2 hidrógenos en sus vértices. Aquí, ahí. ¿Por qué? Porque tiene que contar 4. 1, 2, 3, 4. En la prueba es posible que, supongamos, no le indiquen aquí, cuando no les pongan nada, ponen una rayita nomás a veces, significa que ahí hay hidrógeno. Estos puntos, hacer una molécula orgánica, si no colocan nada aquí, lo colocan así nomás, significa que este carbono y este hidrógeno.
Y a veces para ahorrar tiempo y lápiz se tira una rayita nomás. Una rayita para acá y una rayita para acá. Significa que hay un hidrógeno y otro hidrógeno. Lo mismo acá. Se tira una raya arriba y una aquí. Significa que hay uno o dos hidrógenos. Una raya ahí y una acá. Dos hidrógenos. ¿Ya? Ahora, tenemos otro. Le agregamos una rayita más y formamos el ciclo pentano. O sea, 5 lados. ¿Sí? Vamos a tener 1, 2, vamos a tener un anillo. 1, 2, 3, 4, 5. Y también contamos los vértices, los hidrógenos. 1, 2 y el otro, o sea, están los enlaces ahí, enlace simple, pero para completar tiene que haber un hidrógeno, dos hidrógenos. Y por donde ustedes lo miren hay 8. 2, 4, 6 y 8 que está ahí con él, compartiendo. Para acá lo mismo, para acá lo mismo, para acá lo mismo. ¿Ya? Entre paréntesis, ¿hicieron los ejercicios que les di el otro día? ¿Los estudiaron de nomenclatura? ¿Estudiaron el asunto del reactivo limitante? ¿Cómo reconocerlo? Yo no pude, profe, porque estaba con cosas del colegio. ¿Tuviste cosas del colegio? Ya, ya. Traten si en un ratito echarle una miradita, porque eso es importante, porque viene un par de una o dos preguntas de respecto al reactivo limitante en la prueba. Traten de hacerlo. Y si tienen dudas, me llaman, me preguntan, me escriben, como gusten. Yo después de las 5:30 de la semana estoy ya desocupado, porque no estoy en clase, o sea, en trabajo online para el trabajo. Después de las 5:30 ya me desocupo. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que las compuestas, dijimos que las moléculas orgánicas más simples, me permiten un poquitito, un minutito, vengo al tiro. Chiquillos, disculpen. Ya, ¿dónde íbamos? En las moléculas orgánicas más simples, que están constituidas por carbono e hidrógeno, ¿cierto? Y hablamos de los compuestos alifáticos, ¿cierto? Que son de cadena lineal, los alicíclicos, que son de cadena cerrada, pero con enlace simple. Y ahora visualizamos los compuestos aromáticos, como les decía. Entonces, estas son a sus moléculas cíclicas, ¿cierto? Con electrones deslocalizados. ¿Qué significa eso deslocalizado? Que eso están girando, se están moviendo alrededor de la molécula y eso les genera ciertas características. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, fíjense, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que también se puede anotar así. ¿Se fijan? Aquí el par de electrones está aquí y aquí y acá la muestran de esta otra forma. ¿Por qué? Porque eso se está moviendo. Están girando en el interior de la molécula. Están lo que se llama también resonancia, se están moviendo. Y por eso dice que son deslocalizados. O sea, usted no puede decir, el par de electrones está aquí, está acá, está aquí. No, siempre está ahí, girando. Está en movimiento.
Entonces, también este anillo que corresponde al benceno, también se puede nombrar así, escribirlo de esta forma y se hace un circulito adentro, que es lo mismo. Significa que los electrones están deslocalizados. Un anillo. Por eso se dice que se le llama compuestos aromáticos. ¿Ya? Entonces tenemos los compuestos alifáticos, alcaleno lineal, los alicíclicos de cadena cerrada, ¿cierto? Que con enlace simple, y los aromáticos. ¿Qué tenemos después? Ahora, respecto a la estructura de enlace. Tenemos los saturados por un lado y los insaturados. ¿Dónde estamos? No, me moví. Ahí. Acá. Ya. Los saturados, ¿cierto? Tienen uniones simples entre carbono y carbono. Si, por ejemplo, el caso del metano, supongamos que este es el metano, carbono, hidrógeno, 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 tiene una hibridación sp3, ¿cierto? Y los enlaces están, ¿cierto?, saturados. ¿Por qué? Porque cumple la regla del octeto. Por una parte. Acá, ¿se acuerdan? Tenemos configuración sp2, porque hay un doble enlace, 1, 2, hibridación sp2, y sp solito cuando hay un triple enlace. ¿Se fijan? 1, 2, 3. Pero siempre cumplimos la regla del octeto. 2, 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, y al otro lado, 8 también. ¿Ya? Esas son las uniones que hay en los enlaces. Enlace simple tenemos sp3, enlace doble tenemos sp2 y sp entre enlaces. Una molécula puede tener los tres enlaces. Puede tener enlace, más de un enlace doble o triple, o doble o triple. Entonces, en la prueba les pueden preguntar a ustedes, cuando tengo una molécula con los tres enlaces, les van a preguntar cuántas hibridación sp3 hay, cuánta sp2 hay, cuánta sp hay. Pero como ustedes se van a acordar y estudiaron, se van a acordar, el enlace simple tiene sp3, el doble tiene sp2 y el triple sp. ¿Y qué van a tener que hacer? Simplemente contar. De acuerdo a la molécula que me ponga. ¿Ya? Por eso hay que ir asociando las ideas. Ya. Mira, aquí tenemos la nomenclatura de, a ver, aquí tenemos alcano, alqueno, alquino. Perdón. Este sería el metano, este sería el etano, este sería el propano. Después con 4 sería butano, con 5 pentano, con 6 hexano, con 7 heptano, con 8 octano, nonano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los alcanos o parafinas también que se llaman, se caracterizan por tener enlaces simples, están constituidas por carbono e hidrógeno, y tienen esta formulita. O sea, con esta fórmula ustedes pueden darse cuenta si es un alcano, un alqueno o un alquino. Entonces, supongamos que les pongan C6H4, por ejemplo. Entonces, con eso ustedes podrían saber si es un alcano, un alqueno o un alquino. En este caso, fíjese, tiene ¿cuánto carbono? 1, C. ¿Cuánto hidrógeno?
2 por 1, ¿cierto? O sea, 2 por 1 sería 2, más 2, 4. O sea, sería CH4. Cumpliría con esta estructura. O sea, con esta formulita. ¿Mm? Y nos damos cuenta que los enlaces son simples. ¿Ya? ¿Se entiende? Un carbono, 2 carbonos. 2 por 2, 4, más 2, 6. O sea, sería C2H6. Y eso corresponde al etano. C3H8 corresponde al metano, etano, propano. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Sí, ya. ¿Qué estamos viendo ahora? Ahora. Ahí, pasamos acá. Ya. Ahora vamos a ver respecto de los enlaces. ¿Qué tipo de ángulo forman? ¿Ah? Los alquenos, que son aquellos que tienen olefinas, tienen un doble enlace. ¿Ya? Y entre el doble enlace y el hidrógeno más próximo forma un ángulo de 121,7 grados. Y el ángulo entre los extremos de los hidrógenos es 116,6 grados. ¿Eh? Entonces dice que el etileno close to a los 120 grados. Entonces, o sea, se cierra a los 120 grados. Pero esa es la longitud el ángulo que hay entre el carbono y hidrógeno en el caso cuando hay dobles enlaces. Y un triple enlace, ¿cierto? El ángulo que hay es de 180 grados. Por ejemplo, el que hace el acetileno. HC se escribe HC, C, triple enlace, 3 rayitas, CH. Y el ángulo que tiene los triples, si medimos aquí el ángulo es 180 grados, o sea, un ángulo extendido. Que es el caso de los alquinos. ¿Ya? Esta es la parte, digamos, de estructura, de la parte medible de las moléculas. Su característica. Entonces, lo que les pueden preguntar en la prueba, por ejemplo, puede aparecer una pregunta que diga, la molécula tiene, la característica que tiene es una parafina, ¿ya? Una parafina que tiene en su estructura enlaces simples y enlaces dobles. Ya. ¿Cuánto miden los ángulos dobles? ¿Cierto? Entonces ustedes se tienen que acordar de esto. 121,7. Ahora, si le hablan de un enlace triple, una de las características que tiene es que sus enlaces triples tienen un ángulo de 90, 180, 140, 200. Un enlace extendido, tiene 180 grados. ¿Ah? La química orgánica requiere un poquito de ejercitar la memoria. Cosas que si uno no las practica se olvida. Como todas las cosas en la vida. ¿Ves? Aquí se llama una serie homóloga. Fíjense. Aquí tenemos
2 carbonos. Este sería el metano, propano. Enlace simple, ¿ve? Enlace simple. Aquí tenemos metano, etano, propano. El propano. 3 carbonos y con enlace simple solamente. Aquí tenemos 4, que este sería el metano, etano, propano, el butano. Enlace simple. Enlace simple. Entonces, dice que corresponden a distintas moléculas pertenecientes a una misma familia. ¿Ah? O sea, una misma serie, a eso se refiere la familia homóloga, o sea, en este caso, a enlace simple. O sea, y nosotros podemos seguir pentano, hexano, como decía, dodecano, un decano, nonano, podemos, es infinita la serie que podemos hacer con esto. ¿Ah? Entonces, ¿y en qué difieren? Solamente en el número de CH2 o grupos metilo, ¿se llama? Que están en su estructura. ¿Ah? Es lo único que eso, en el interno va variando eso, el CH2. ¿Se fija? Aquí no hay ninguno. CH3, CH3. Pero aquí tienen CH3, CH3, y aquí tiene un CH2. Aquí CH3, CH3, y tiene 2 CH2. ¿Se fija? Por eso, difieren solo en el número de CH2 o metilo presente en su estructura. Y así sucesivamente. ¿Qué tenemos acá? Los isómeros. Iso significa igual. ¿Ah? Igual, lo ponen en un espejo y son iguales los dos. Entonces, los isómeros tenemos de dos tipos. Los tenemos estructurales y los tenemos estereoisómeros. ¿Mm? En el caso de los estructurales, dice que alteran el orden en que se unen los elementos. ¿Mm? Es decir, si contamos los átomos aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. 6 hidrógenos, ¿cierto? Y tenemos 2 carbonos y 1 oxígeno. ¿Ah? Si contamos acá en esta otra molécula, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrógenos, igual que acá. Tenemos 2 carbonos, igual que acá. 1, 2. Y tenemos 1 oxígeno, igual que acá. Pero, ¿dónde me fui? Pero el orden, como está incluido los átomos en la molécula, están de otra forma. ¿Me fijan? Acá el oxígeno está en la colita, ¿cierto? Porque esto era un CH3, salió un hidrógeno y entró un OH. Aquí. Un OH. Está en el extremo, en el brazo del extremo, en el extremo está el grupo OH. En cambio, acá el oxígeno está aquí entre medio de estos 2 carbonos. ¿Ya? ¿Se fijan? Que tienen la misma estructura, pero se cambió el orden en que se unió. El oxígeno se metió aquí como H en un extremo, y en cambio acá se metió entre medio de los 2 carbonos. ¿Ya? Por eso se dice que las moléculas pueden ser, de acuerdo a cómo se ordenan molecularmente, pueden ser estructurales. ¿Sí? Y lo otro son los estereoisómeros. ¿Entendieron la idea de esto? ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando un isómero? ¿Chiquillos? ¿Están ahí? ¿O se fueron? No, Acá profe, lo estamos, escuchamos. profe. Están ahí. Dije, no, estoy hablando solo. Ya. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ya.
En este otro caso, los esteroisómeros. Mira, aquí dice que, ¿se fijan que la estructura acá es más o menos igual? Parecía. Pero acá, esteroisómero altera la disposición espacial de la molécula. Es decir, puede tener la misma forma. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Si ustedes la miran, supongamos que esta punta sea esta. Aquí, se fijan. Esa con esa. Estos dos, esos dos, supongamos hidrógenos, están ahí. Siguen estando ahí. Pero acá, sigue estando ahí. ¿Se fijan? Acá hay un doble enlace, ¿ya? Y está aquí la otra molécula. Aquí. Y esto está igual. ¿Se fijan que es igual? Pero esta molécula está como, imaginen las dos manos unidas y está como más cerradita. Y que sería la posición cis. Y la posición trans sería como más abierta. Este cis o trans es para darle un nombre de acuerdo a la orientación que tengan los átomos. O sea, como diciendo, está para este lado, está para el otro lado. ¿Ah? Entonces, aquí la misma molécula está más abierta. Está más abierta, ¿se fijan? Aquí está cerradita y aquí está más abierta. Entonces, por eso se habla de que se altera la disposición espacial de la molécula. ¿Ya? No sé, por ejemplo, se me ocurre, no sé, una idea que tal vez cuando se producen enfermedades como el cáncer, supongamos esta molécula, al estar así cerradita, estamos imaginando una situación, aquí es poco probable que ingrese algún elemento, algún átomo aquí que se meta. ¿Ah? Pero por alguna razón, en el cuerpo a lo mejor se abre una estructura y permite que ingrese otra molécula. Y cuando ingresa otro átomo a esa molécula, un átomo, ¿cierto? O un par de átomos más, cambia la estructura de la célula, ¿cierto? Y empezamos a tener una enfermedad, que es lo que realmente ocurre. O sea, en un cáncer se altera la estructura celular, ¿cierto? Del órgano, de la célula, y empiezan los problemas de salud. Y la única manera a veces de detener eso es con radiación. Y la radiación, qué sé yo, te corta la molécula esa que está molestando, pum, la corta ahí y no deja que se siga creciendo o multiplicando. Porque los cánceres son crecimiento anómalo de estructuras celulares alteradas. ¿Ya? ¿Se entiende la idea del estereoisómero? Sí, profe. Sí, profe. Hay en el caso de los medicamentos, ¿cierto? Cuando se fabrican los medicamentos, se fabrica principalmente una parte, o sea, la mayoría corresponde a la forma, supongamos, cis. ¿Ah? No me acuerdo, esta parte no me acuerdo bien cómo es, pero los medicamentos, como yo no soy farmacéutico, pero debiera saberlo también, porque no me acuerdo. Hay una parte que los medicamentos, el cuerpo, supongamos, recibe la fase o la estructura cis de la molécula. No la trans, la cis. Y esa es la que provoca un beneficio al organismo. En cambio, no así la trans. ¿Ya? Es una de las
fascinaciones que hay de la química que permite, no es llegar y fabricar un medicamento, no es llegar y hacer una estructura y decir, ya, voy a hacer paracetamol y la estructura del paracetamol es un anillo con tantos carbonos, la armo y listo. No, tengo que saber la disposición que tiene, cómo está. Estamos aquí. Ya. Ahora entramos a la nomenclatura. ¿Cómo yo nombro los compuestos? El prefijo en una molécula está compuesto por el prefijo, el compuesto padre, el que manda, y el sufijo, y el tipo de compuesto. Por ejemplo, el compuesto padre es el carbono. ¿Ya? Y yo digo, supongamos, metano. Metano, ano, terminación ano, ¿cierto? El prefijo me indica los radicales. Y el sufijo, ¿cómo termina? El tipo de compuesto. O sea, por ejemplo, si es un alcano, va a ser terminación ano. Si es un alqueno con doble enlace, va a terminación ino. Y si son tres enlaces, va a tener terminación eno. ¿Cierto? Ano, eno, ino. Esos son los tres sufijos que se usan. ¿Ah? Y el prefijo va a ser, en el caso del metano, va a ser metano. ¿Ah? En el caso del por ejemplo, con tres enlaces, propino va a ser propi, no, propi. No propa, propi. Bueno, a medida que vamos haciendo ejercicio y se va viendo eso. Entonces, hay unas reglas para nombrar los compuestos. Siempre se nombra la cadena, la más larga, que incluye los enlaces insaturados. ¿Cuáles son los enlaces insaturados? Los más simples, ¿cierto? ¿Ya? ¿Han escuchado ustedes hablar de los grasas o aceites que son malos para el cuerpo? Cuando hablan de grasas saturadas, ¿qué significa esa grasa saturada? Que tienen, la mayoría están compuestos con enlaces dobles o triples. Por eso cuando hablan de grasas insaturadas. Por eso no es bueno comer, por ejemplo, mucha mantequilla, mucha grasa, muchos alimentos que contengan materia grasa. Por eso, por los enlaces saturados que tienen, que son los dañinos. Ya. Lo otro es numerar los átomos de carbono con la menor numeración para radicales. Los números más bajos, a eso se refiere. Y lo otro es identificar los radicales ¿cómo lo voy a nombrar? Que sea nombrar sustituyendo el sufijo por la terminación il. ¿Ah? Esto lo podemos ver en un ejercicio. Disculpen. Estoy en clases. Ya. Ya. ¿Dónde está? Ya. Entonces, un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos piden nombrar el nombre de esta estructura. ¿Se fijan? Entonces, lo que tengo que identificar la terminación. ¿Ah? ¿Cómo yo lo voy a nombrar? ¿Para qué lado lo voy a nombrar? Entonces, en este caso, la cadena principal corresponde a 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me sirve allá. Entonces,
En el carbono, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esperen un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Entonces, en el carbono 1, 2. En el carbono... ¿Cómo está esta cosa? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, en esta viene. En el carbono 1, en el 1 y en el 6. 1. No, algo raro aquí, chiquillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4. ¿Y dónde está el 3 propil? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Metano, etano, 3 propil. 3. 1, 2. En el 3 hay un propil. 3, 4, 5. 5 hay un trimetil, dicen. No, chiquillos, disculpen, no, está mal nombrado este. Algo tiene raro. Porque dice que es un 3 propil, ¿cierto? O sea, este sería 1, 2, 3. Este sería el propil 3. Y en el 3 también dice que tiene un metil. Aquí, un metil. Y en el 5, 1, 2, 3, 4, 5, dice que tiene 5, 5 trimetil. No sé, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. Mira, ustedes cuentan, los números, decíamos los números más bajos. ¿Ah? Si nombramos de aquí para allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si lo nombramos de aquí para allá, vamos a tener carbono 2, 2 metil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se indica, por ejemplo, aquí, 1, 2, 3. En el carbono 3, ¿cierto? Hay un propil. Este es el grupo metano, etano, propano. Cuando pierde un hidrógeno y se enlaza al carbono, se nombra como terminación il. Entonces dice que es 3 propil. Y además en el carbono 5 hay un metil. O sea, en el carbono 3 hay un metil, en el carbono 5 hay 2 metil, ¿cierto? Por eso que dice que es 3,55 trimetil, por ser 3 metil, y en el carbono 1 y en el carbono 6 hay un doble enlace. Por eso dice que ese es heptadieno. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, esta es la cadena principal. Aquí, para acá. Esto para entender más esto hay que hacer más ejercicio. Hay que nombrarlo. Se puede nombrar de otra forma, pero siempre se eligen los números más bajos. ¿Ah? Y esta sería una... ¿Ah? Dígame. Disculpe, es que ¿en dónde estaba el trimetil? Aquí mira. Ahí hay un metil, en el carbono 3. Cuenta, 1, siempre se le pone el numerito aquí, 1, 2, 1 con el lápiz le pone 1, 2, 3. Ahí hay un metil, 1, 3, 4, 5. Y en el 5
hay un metil, hay dos metil, hay otro metil. Por eso se dice que en el carbono 3 hay un metil y en el carbono 5 hay 2 metilos. Por eso se dice, se coloca con coma 3,55. O sea, eso está indicando que en el carbono 3 hay un metil y en el 5 hay 2 grupos metilos. Por eso, y después se dice trimetil y después en el carbono 1 y el carbono 6 hay un doble enlace. Por eso termina en dieno, que son dos doble enlaces. ¿Ya? Sí, lo entendí, profe, ¿Entiendes? gracias. Sí. Sí, Al principio cuesta un poco buscarle el lado, pero después. Y aquí donde yo les decía, pueden sacar partido de la molécula. ¿Cuántos enlaces de qué tipo hay? Hay enlace pi, enlace sigma. ¿Cuánto enlace sigma? ¿Cuánto enlace pi? ¿Qué hibridación hay aquí? ¿Qué hibridación sería esa? SP, SP2. SP2, ¿viste? Entonces aquí tendríamos 1, 2 SP2, 3, 4 SP2. Eso es lo que les van a pedir en la prueba. ¿Cuántos enlaces SP? ¿Hay enlaces SP? ¿Hay o no? ¿El SP a cuál te referido? A los Al tres de 3 enlaces. enlaces. ¿Y tenemos triple enlaces en esta molécula? No. No hay. Entonces no hay enlace SP. Hay enlaces SP y enlaces SP2. ¿Te fijas? Esas son las preguntas que le hacen a la prueba. ¿Qué otra cosita? Antes nos corten la señal. Ya. Aquí tenemos, hablamos de los compuestos aromáticos. O sea, aromáticos se refiere a que eventualmente tienen un olorcito, que puede ser agradable o desagradable. ¿Ah? Y estos carbonos, como van a tener enlaces dobles, en algunos casos, van a tener hibridación sp2. Entonces se dice que forman enlaces estables más cortos que enlaces simples, pero más largos que enlaces dobles. ¿Veis? Y aquí tenemos una molécula así, abierta, un hexágono, así. Una forma que tiene esta molécula. ¿Veis? Profe, Sí, los aromáticos no son los mismos que los alquinos, ¿verdad? no, porque los alquinos son de cadena lineal. ¿Y los cicloalquinos? Los cicloalquinos, esos son cicloalquinos. ¿Pero son aromáticos? Terminación ino. Son 3 enlaces, probablemente. Pero generalmente a los aromáticos se les habla, se llama a aquellos que tienen esta estructura, así. Tienen doble enlace. Ya. Y Gracias, tiene un profe. anillo. Y tiene un anillo. Estos son compuestos aromáticos, ¿eh? Tiene 3 anillos, tiene 3. Aquí cambia la estructura nomás. Aquí tiene 3, que es lo mismo que eso. Esto es lo mismo que eso. Y esto es lo mismo que eso. ¿Y qué dice? Que debe presentar una nube cíclica de electrones pi. ¿Veis? En un anillo aromático lo que tengo son electrones pi. Porque el electrones pi está asociado a los dobles enlaces. Y acá tenemos lo mismo. De otra forma. Tenemos 2 anillos y los electrones dando vuelta ahí. ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? Y aquí tendríamos un resumen. ¿Ves? En síntesis tenemos los elementos de baja electronegatividad, ¿cierto? Tenemos hibridación, los 3 tipos de hibridación, SP, SP2 y SP3. Y los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Y tenemos compuestos alifáticos, los alicíclicos y los arismáticos. Y en los alifáticos tenemos los alcanos, los alquénicos y los alquinos, esos 3, con un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple, los alquinos.
Entonces, la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios, cómo se nombran estos, y para que tengan una idea general de cómo se nombran la estructura. Ahí les voy a mostrar algunos anillos, qué sé yo, lo más característico. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillos, antes que nos corten? ¿Aló? No, Ninguna profe. pregunta por mi parte. No, profe. Ninguna pregunta. Ya, ¿se entendió la clase? ¿Habían visto esto antes? ¿Tenían idea más o menos qué se trataba la química orgánica? Yo sí en el colegio. Yo ¿En no. el colegio? Ya. Qué bueno, qué bueno. Ujú. Sí, la química orgánica es una de las ramas de la química y que en Chile por lo menos no está muy desarrollada o mínimamente desarrollada porque todos los compuestos orgánicos que nosotros usamos, todos los importamos. Yo tuve la suerte de trabajar en el laboratorio de Chile y me llevé una decepción cuando llegué ahí, porque yo pensé que hacían síntesis orgánica. Y no, el laboratorio de Chile, donde hacen los medicamentos, simplemente compran la droga afuera, llegan unos cuñitos, unos tamborcitos de cartón, de 5 kilos, qué sé yo, y pescan el polvo, lo comprimen, ¿cierto? Le ponen una recubierto de color, lo tiran en unas pailas de cobre para que quede suavecito, y se acabó. Y después lo meten en una caja y te lo venden. O sea, el cuñete ese de droga de 5 kilos puede que valga, no sé, valga $100 y al cuñete a ese le sacan, no sé, le sacan precio de $1.000.000 al comprimir y hacer los comprimidos. Porque imagínense, 5 kilos y los comprimidos son de ¿cuánto? De 50 miligramos, 100 miligramos. Entonces sacan... Entonces aquí en Chile lo único que se hace, comprimir, diluir, o si es un polvo, si es un jarabe para la tos, el jarabe lo disuelven en agua, le ponen edulcorante, azúcar, le ponen un compuesto aromático, ¿cierto? Lo envasan, la tapa y le ponen la etiqueta. Y listo. Y lo más caro del envase puede que sea la etiqueta. Te cobra la etiqueta. Es un negocio muy bueno. ¿Cómo se llama? La industria farmacéutica. Y como Chile es un país en vías, se dice, de desarrollo, no tenemos una industria. La mayoría de los países que hacen sus drogas, que sintetizan, que hacen compuestos. En la universidad se hace mucha investigación. Se hace mucho. O sea, hay acá docentes y científicos brillantes, pero se pierden porque el sistema, el país no proporciona las herramientas como para, no sé, pues hacer una droga, hacer un producto, hacer algo que no sirve. Debe haber algo, pero es lo mínimo, es lo mínimo. ¿Ah? Aquí nosotros hacemos, antes hacían, no sé si ahora lo hacen, en el Instituto de Salud Pública de Chile, ahí se hacían las vacunas antirrábicas veterinarias, las vacunas para la toxoide difterico tetánico, para la papera, coqueluche o coqueluche. ¿Cierto? Eso, todos se hacían ahí. Se hacían los cultivos, qué sé yo, y se preparaba la vacuna. No sé si ahora lo hacen, no sé. Bueno, todo se empezó a traer de afuera, qué sé yo, porque sale más barato, los costos de producción son más baratos. Es muy caro producir un producto, entonces por eso se trae todo afuera. Y la mayoría ahora se está trayendo casi todo de China, porque tiene los costos más bajos de producción, por lo tanto, ¿para qué vamos a producir acá? Eso pues, chiquillos. Nos estamos viendo en la próxima clase entonces. Que estén bien, Bueno, profe. Ya. Muchas estudien. gracias, profe. Muchas gracias. Chao, profe, cuídese. Chao. De nada, Que esté chiquillos. bien. Nos estamos viendo. Chao, Y profe. repasen las clases que les he dado. ¿Ah? Ya, pues, nos estamos viendo. Un gusto. Chao, chao.